dar evidencia ahí ante la Dirección de Investigación y Posgrado. Bueno, pues ya se está grabando. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este tercer día de ponencias en el marco del Día Mundial del Agua, que fue el lunes. Me siento muy contento, muy feliz de que estén todos ustedes aquí. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tener la presentación del doctor Indalecio Mendoza Uribe y me voy a permitir leer su semblanza aquí brevemente. Entonces, el doctor Indalecio Mendoza Uribe es licenciado en informática por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Administración de Tecnologías de la Información por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y doctor en proyectos por la Universidad del Centro Panamericano de Estudios Superiores. Desempeña como tecnólogo del agua en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua desde el año 2008. Ha impartido clases a nivel licenciatura, maestría y diversos cursos de capacitación. Desde su ingreso al IMTA ha participado en más de 30 proyectos de investigación y servicios tecnológicos en las líneas de desarrollo de apps para dispositivos móviles, modelación numérica de la atmósfera, análisis de información climatológica y meteorológica. Ha participado en diversos congresos y publicado 6 artículos científicos. Tiene el nombramiento de candidato investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para el periodo 2021-2024. Les recuerdo a los alumnos que este evento tiene validez para el carnet y también a todos y a todas les recuerdo que este evento se está grabando para que tengamos cuidado ahí con lo que decimos, que generalmente soy yo el que anda metiendo la pata y diciendo cada burrada, pero en fin, sin más, le cedo la palabra al doctor Indalecio. Adelante, doctor. Sí, muchas gracias. Antes que nada, agradezco a la Universidad de Chihuahua por esta invitación en participar en este ciclo de conferencias. Recibí la invitación por parte del doctor Alejandro Villalobos y del maestro Miguel Ángel González. Muchas gracias por considerarme. Y pues sí, esta plática está enfocada a platicar un poquito de las experiencias que he tenido. Comentábamos hace unos minutos que yo de soy informático de formación, y que llegué al área de hidrometeorología y empecé apoyando en algunos desarrollos, manipulación de datos, automatización de procesos, y que poco a poco me he ido, incursionando a modo de que ahora ya tengo algunas publicaciones que he trabajado por iniciativa propia. Entonces yo estoy aprendiendo y sobre todo aplicando lo que es la informática en lo que es la hidrometeorología. Pues sin más preámbulo comenzamos. Este es un índice general de lo que vamos a estar viendo. No es un curso obviamente de Python, pero veremos algunos ejemplos de aplicación, algunos trabajos que yo he realizado, algunos que en el área, comentarles algo de lo que he visto que hacen los compañeros con Python, y citaré algunos trabajos que si no lo estamos trabajando, es de importancia conocer qué se puede hacer. Bueno, empezamos con una breve introducción de qué es el lenguaje. Vamos a ver cómo Python nos puede ayudar a aplicar un control de calidad, ¿verdad?, en series temporales, detectar aquellas estaciones homogéneas, si tiene la capacidad para identificar tendencias de esas series temporales. Algo que está muy de moda hoy en día es los sistemas de información geográfica, y obviamente Python es uno de esos lenguajes de mayor uso en este tipo de herramientas, y eso va ligado mucho a las imágenes de satélite. Un ejemplo de aplicación que tenemos en el IMTA es el cálculo de índices de sequía, un tema que también está muy de moda y que tiene que ver con también el geoprocesamiento, es la inteligencia artificial, que ha tomado relevancia en los últimos años. Bueno, los diferentes formatos que puede manejar Python, mencionarles, y otras tareas, ¿no?, como son la automatización de procesos, y llegaremos a unas conclusiones finales. Es a grandes rasgos de lo que vamos a hablar. El primer eje, sabemos que en la actualidad existen diversas herramientas que permiten realizar los análisis en el campo de hidrometeorología y en todas las áreas, ¿no? Tenemos desde herramientas gráficas como lenguajes de programación, y particularmente el lenguaje Python se ha posicionado en los últimos años como uno de los lenguajes de programación de mayor crecimiento, y de crecimiento tanto en las capacidades como en el número de usuarios. Realmente Python fue creado por Guido van Rossum en 1991, cuando salió la primera versión, pero es hasta el 2000, año 2000, donde sale la versión 2, donde empieza a tener un boom
impresionante, ¿no? Ahorita ya vamos en la 3.9, me parece, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es Python. Algunas de sus características principales, vamos a mencionar, bueno, es un lenguaje de programación interpretado o de script, como otros, como PHP, Perl, Bash, entre otros. Lo que ha hecho popular a Python, digo, son varias características, pero una de ellas es que es sencillo. Su sintaxis, el autor elimina, por ejemplo, las llaves, ¿no? Que normalmente se usan en C, en Java. Son instrucciones muy cortas, entonces es un lenguaje muy sencillo y por lo que eso nos lleva a una curva de aprendizaje suave, o sea que un usuario no experimentado puede llegar a hacer cosas grandes, análisis o tener gráficas sin ser un experto en programación, conociendo al menos lo básico. Igual hay muchas guías en internet, por eso es que decimos que una curva de aprendizaje suave, que es más fácil hacer cosas que con un lenguaje generalista, como digamos C o Java. Tiene tipos de datos complejos, digo, adicional de lo que normalmente manejan otros programas como los tipos de datos enteros, flotantes, cadenas, lógicos. También ya maneja datos complejos como son listas, tuplas, diccionarios, conjuntos de datos y funciones incorporadas de manera nativa, sin invocar ciertas librerías. Ya deben incorporar algunas funciones que lo hacen un lenguaje pues que es sencillo, pero a la vez poderoso. Algo que también le ha ayudado mucho a su crecimiento es que es un proyecto de código libre. Sabemos que estos programas que se distribuyen bajo este tipo de licencias, el software libre, dan la libertad de distribuir, la libertad de usar, la libertad de modificar, de compartir, ¿sí? Y eso ha permitido que el mismo lenguaje se enriquezca, ¿no? Hay una comunidad de usuarios muy grande que le están dando mantenimiento e incorporando nuevas librerías. Es multiparadigma, ¿sí? Puedes uno programar de manera tradicional, como le llama uno hiperactiva, así todo secuencial. También permite la programación funcional, la programación estructurada con uso de funciones, pero está enfocado principalmente orientado a objetos y está orientado de alto nivel, decimos, porque prácticamente todo lo que es en Python son objetos. Hay hasta desde de un valor entero. O sea, en otros lenguajes es una variable de tipo entero, pero en Python es un objeto o es una instancia de clase de tipo entero, o sea, y con eso hereda propiedades y métodos, ¿no? Hay una sintaxis que tiene un énfasis particular en la legibilidad del código, algo que es bueno y que al principio cuesta un poquito de trabajo, es de que en lenguajes tradicionales no estamos obligados los programadores a tener un orden, ¿no? Digamos, a veces no hay una indentación, no exige una indentación, digamos, esa sangría que da uno en los bloques de códigos, en los for, en la definición de funciones, en los if, pero Python lo exige, o sea, de hecho, es la única forma en la que uno va enmarcando esos bloques de código, y eso hace que el código, cuando uno lo lee, identifique claramente dónde es un bloque de un if o de un ciclo, por ejemplo. Y bueno, algo que también lo ha hecho que sea uno de los más usados es su extenso conjunto de librerías y que éstas se distribuyen de manera gratuita. Y pues es multiplataforma, ¿no? Lo podemos usar una PC con Windows, con MS2, hasta un Linux, una Mac, entre otros sistemas operativos, ¿no? Bueno, tenemos el núcleo de Python, que es, digamos, el lenguaje base, que incluye ciertas librerías que le empiezan a dar potencial como para hacer cosas del sistema operativo, leer archivos SVN, manejo de fechas, y este lenguaje se ha ido enriqueciendo con el paso del año. Y obviamente hay librerías que se generan a partir de otras y van dando funcionalidades y contamos con decenas, ¿no?, de librerías. Realmente Python es uno de los grandes, de los lenguajes que creo que tienen mayor número de librerías porque tiene librerías para todo, ¿no? O sea, no es un lenguaje específico, digamos, por ejemplo, MATLAB, R, son muy buenos y tienen por ejemplo, banda para matemáticas, R para estadística. Pero hay cosas, digamos, que Python puede hacer. Puedes trabajar desde páginas web, puedes trabajar, inclusive puedes hacer aplicaciones móviles, ¿sí? Esa puedes tener, si es como, inclusive el sistema operativo Linux, mucho que lo que tiene que ver con la paquetería,
se usa Python, ¿no? Para la gestión, puedes acceder a bases de datos, en fin, esa cantidad enorme de librerías es lo que le da el potencial a Python, y que digo que está en crecimiento continuo. Y bueno, vamos a ver el primer ejemplo de aplicación de Python. Este tema es el de homogeneidad de series temporales. Sí, normalmente para todos los estudios hidrológicos que requieren hacer o que necesitamos hacer, pues necesitamos datos de lluvia, ya sea de fuentes de estaciones meteorológicas automáticas o de las tradicionales, ¿no? Climatológicas tradicionales. Pero estos estudios hay que aplicar un control de calidad y hay que identificar si esas series de datos tienen la misma naturaleza, es decir, si son datos confiables. Y bueno, hay una prueba de homogeneidad, a lo que llamamos, de saber si tienen rupturas o cambios bruscos, ¿no? en los patrones de esas variables, ya sea de lluvia, de viento, de temperatura. Y bueno, las características, si bien las características de un entorno donde se instala una estación pueden cambiar con el transcurso del tiempo, se puede dar un cambio natural, por ejemplo, se aumenta la urbanización, se disminuye la parte vegetal, digamos, los parques se disminuyen, o jardineras, obviamente todo eso va a repercutir en la climatología, pero estos cambios, cuando se dan de manera natural, obviamente igual en la serie de datos se manifiestan en pequeños cambios. O sea, no puede haber que un día la temperatura sea, digamos, la temperatura máxima 30 grados y al otro día ya sea de 35 para arriba, ¿no? O sea, no puede ser así, a menos que sea, digamos, entre una onda de calor, porque es algo explicado, más no que ya a partir de un día determinado hacia adelante siempre sea esa máxima, ¿no? Bueno, esas discontinuidades abruptas o inhomogeneidades pueden ser causadas por cambios en la ubicación de la estación climatológica, cambio del instrumento, es lo que menciona la Organización Meteorológica Mundial. Si llega a pasar, ¿no? Un instrumento se daña y bueno, se cambia por uno nuevo, pero quizás cambió la versión del modelo, la precisión del instrumento, y eso obviamente va a repercutir en la serie, ya se rompe la continuidad. Entonces es importante identificar, ¿no? Otro es de que a veces se cambia de lugar, ¿no? Una estación, por ejemplo, en el caso del viento, creció un árbol, ¿no? Un árbol a cuántos metros y de repente deja de recibir el viento directamente. Obviamente todo eso afecta en las mediciones. Y también otra de las fallas que provocan este tipo de errores o de homogeneidades se refiere a que pueden ocurrir problemas de mantenimiento, calibración relacionados con el instrumento. Todo instrumento requiere cierta calibración. Yo desde el año 2006 al 2009 estuve participando en un proyecto con las fundaciones Produce. Le daba mantenimiento a estas estaciones, ¿no? Que eran de ATCOM, que me proveía Agrienlace, y me tocó ver, ¿no? Desde que llegamos a la estación, en una ocasión, en el pluviómetro, ¿no? Ya era un nido de unas golondrinas, a veces las arañas se metían en el balancín, hacían su nido, o no faltaba el ave que defecaba ahí en el panel solar, en fin, necesitan un mantenimiento, ¿no? Tanto porque están expuestos al medio natural, como por pues están expuestos, por ejemplo, al calor. Nos pasó también en un municipio que el campesino hizo quema después de la cosecha y todo eso. Había la milpa seca y se le ocurrió quemar, y había una estación meteorológica ahí a un lado y se achicharraron todos los sensores, ¿no? Pues puede ocurrir y eso afecta obviamente, ¿no? Las series de datos. Y bueno, para verificar estas series de datos, hay diferentes pruebas, entre las cuales podemos mencionar la prueba de Petit, la prueba de homogeneidad normal estándar, o SNHT por sus siglas en inglés, la prueba de Bushan, y entre otras, ¿no? Obviamente no son las únicas, hay una gran cantidad de pruebas. Y estas pruebas, aquí solamente les menciono, hice una consulta en internet de qué autores, de qué trabajos, pues las han usado, ¿no? De hecho, también son de las recomendadas por la OMM. Simplemente les anoté aquí la bibliografía, que sí son pruebas que se han utilizado. Y para el ejemplo de aplicación Python, pues bueno, Python incluye una librería que se llama PyHomogeneity, que podemos aplicar estas series, estas pruebas de homogeneidad antes mencionadas. Y bueno, les voy a platicar un poquito de un estudio que yo hice el año pasado. Curiosamente, coincidió que se dio este acercamiento con el maestro Miguel.
por la problemática que hubo en Chihuahua sobre esto del agua, ¿no? Que se tenía que pasar se le tenía que proveer a Estados Unidos. Ahí en el área se hizo un análisis rápido, digamos, de cómo iba digamos, la lluvia acumulada de este año con respecto a los años previos, y de ahí me dio la pauta, me dio el interés de hacer un estudio si existía algún cambio en los regímenes de precipitación en Chihuahua, y que si esto estaba asociado a cambio climático. Es un estudio que he concluido y que está en proceso de revisión. Sabemos que las revistas pues tardan, ¿no? Un poquito, sobre todo aquellas que son sin cargo. Las nacionales o inclusive extranjero tardan inclusive hasta un año en su revisión, y ahorita está en la etapa de revisión. Pero les voy a comentar un poquito lo que hice. Yo apliqué la librería para las pruebas de homogeneidad, la de Petit y la de normal de estándar. Aplicamos, bueno, hice una búsqueda en la base de datos de Clicón para el estado de Chihuahua, y ahí seleccioné 21 estaciones que cumplieron con 2 criterios de control de calidad. Bueno, es parte del control de calidad. Busqué aquellas que tenían al menos 80% de datos para el periodo de 1961 a 2012, y esto es porque identifiqué que el dato máximo que había en el dato del Clicón que consulté en la versión llegaba al 2013, pero ya en el 2013 ya había huecos considerables, entonces lo acorté al 2012, donde había mayor posibilidad de que hubiera datos y que el estatus estuviera en operación. Entonces, de ese universo de estaciones, solamente 21 cumplieron con estos criterios, y tras aplicar las 2 pruebas de homogeneidad, la de Petit y la de normal estándar, pues solamente 8 estaciones resultaron homogéneas, ¿no? Entonces aquí les presento, bueno, la tablita con los valores estadísticos que arroja la prueba, y bueno, están las claves de la estación, en donde la misma prueba te dice si es homogénea o no, y nos va indicando. Nos dice el punto de cambio, en qué mes, el punto principal de cambio donde se encuentra, en este caso en la estación 804, en el 68, en septiembre del 68, dice el valor promedio. Obviamente son acumulados mensuales, antes del punto de cambio y después, y obviamente cuando hay un cambio significativo, por ejemplo en esta estación, pues pasó desde 6.44 a 21, entonces la misma prueba te dice, no, pues no es homogénea, y una significante diferencia. Y bueno, todo el análisis se hizo con Python, y la gráfica, la ubicación de las estaciones lo hicimos con Python. Lo pongo aquí como ejemplo. La distribución, los puntos rojos son las estaciones no homogéneas, y los azules las que sí fueron homogéneas, de acuerdo a estas pruebas. Y bueno, asociado a este trabajo, también se hizo un análisis de tendencia de series temporales. Y bueno, estas tendencias pues, nos permiten determinar si existe alguna alteración en el patrón climático. Y bueno, aquí ya desde el 72, Hevich definía que estas tendencias se corresponden al análisis de tendencias en series temporales como la identificación de cambios sistemáticos en los patrones de muestras periódicas. Este tipo de análisis de tendencias también se usan a nivel global, no solo de manera local, y es una de las pruebas, la prueba de Mann-Kendall es una de las pruebas recomendadas por la OMM. También en Python existe una librería para hacer este tipo de pruebas. Bueno, aquí menciono, ¿no? Obviamente también me di la tarea de buscar un poco de bibliografía, y sí encontré varios trabajos que han aplicado este tipo de pruebas, las cuales las incluyo como parte de la presentación. Lo que sí quiero decir que esta prueba es una prueba no paramétrica, que consiste en la comparación secuencial entre los valores que componen una serie temporal. Sí, no se ajusta a una distribución normal, a eso se refiere. Y bueno, esta prueba la incluye una librería que es Mann-Kendall de Python, que nos permite calcular este tipo de tendencias. Y en ese trabajo que les comenté anteriormente, digo, es parte del trabajo, se aplicó y aplicamos esta prueba sobre esas 8 estaciones que cumplieron con los criterios del 80% de datos, que estuvieran en operación y que además fueran series homogéneas, es decir, que fueran de calidad. Y bueno, a lo que llegamos, igual estas gráficas las hicimos con Python, de los 8 sitios, es de que sí existe una tendencia en la parte, sobre todo sur, de una pendiente hasta de 66 milímetros, que hay menos precipitación.
inclusive de los 8 puntos, en 2 sí es grave, digamos, si podemos decir que es una tendencia significativamente creciente. En 5 de ellos hay una tendencia no significativamente creciente, donde sí tenemos valores pues, negativos de -9, -1, -1. Pero solo en la estación 8049, que está un poquito más al oeste, es donde detecté en este estudio que hay un incremento en la precipitación, ¿no? Que es bajo, ¿no? Es 4.5 milímetros, por lo que no es significativamente, ¿no? Pero esto fue a lo que la prueba me arrojó, ¿no? Que de 1961 al 2012 sí hay una disminución considerable, ¿no? Y sobre todo en el sur. Y bueno, aquí tenemos las gráficas. Esto se hizo con Python. Bueno, esta es la manera de resumen de esta parte del artículo, que la prueba de Mann-Kendall señala la existencia de cambios en el régimen de precipitación en la entidad, con una tendencia significativamente decreciente en la zona sur, y lo que sí, algo que también se identifica es que esta disminución en la lluvia se da en el mes de septiembre, y una tendencia no significativamente creciente en el noroeste, en el este, ¿no? Digo, casi todas las estaciones están más al centro, ¿no? Bueno, es algo que se pudo hacer, digamos, este fue otro ejemplo. Algo que digo está muy de moda es los sistemas de información geográfica, y bueno, para este tipo de geoprocesamiento, que corresponde a un conjunto de herramientas que permiten realizar análisis espaciales de datos geográficos y otros datos relacionados. Pues para los que conocen ArcGIS, QGIS y derivados, sabrán que Python es el lenguaje a través del cual podemos automatizar ciertos procesos. Y bueno, yo sí les soy sincero, yo no soy experto en los sistemas estos de información geográfica. Yo he estado trabajando más a nivel lenguaje, ¿no? A ver las librerías, a ver el archivo, digamos, de satélite, como a continuación les comentaré, y trabajarlo, ¿no? No soy muy dado a usar la interfaz gráfica, ¿no? De estos sistemas, y sobre todo por el tipo de trabajo que hacemos, ¿no? Hemos venido, les platico, de que yo me incorporé ahí al IMTA. Yo llegué y trabajábamos los datos de modelos numéricos con SEO Fortran y librerías de Ncar Graphics. Posteriormente aprendimos NCL, después aprendimos a usar GRADS, y recientemente bueno, en lo personal yo estoy migrando a Python, ¿no? Python llevo ya 3 años que lo empecé a utilizar como herramienta, ¿no? Por defecto. Y bueno, Python se utiliza para automatizar tareas mediante scripts por los 2 scripts de escritorio más populares. Digo, esto vende mucho, ¿no? Que podemos usar Python para ArcGIS y QGIS, y obviamente cada uno tiene sus respectivas librerías. Sabemos que ArcGIS es comercial y QGIS es libre. Menciono aquí algunas publicaciones relacionadas con geoprocesamiento que utilizaron Python. Busquen la referencia. Digo, no siempre los autores dicen con qué hacen el análisis. Algunos de ellos sí. Digo que creo que es buena práctica, más yo como informático, de al menos dar el crédito, ¿no? a la herramienta. Y bueno, aquí menciono 3 trabajos. Vázquez Rodríguez publicó el artículo Uso de sistemas de información geográfica libres para la protección del medio ambiente. En el caso de estudio, manipulación de mapas raster con datos climáticos. Un segundo ejemplo es el realizado por Campos Camacho, ellos y sus colaboradores, quienes publicaron el artículo Uso de geoprocesamiento de datos públicos para la simulación hidrológica de drenaje urbano. El tercer ejemplo en esta lista es el trabajo realizado por él y sus colaboradores, quienes publicaron el trabajo Estimación de precipitación combinada, radar polímetros y publicaciones mediante servicio GCC. Y ellos mencionan en sus publicaciones que usaron Python. Obviamente ligado, digamos, al geoprocesamiento está el procesamiento de imágenes satélite. Yo ya he tenido ciertas experiencias con algunas, ahorita se las comento. Y bueno, pues con Python es posible manipular imágenes de satélite, y bueno, en todos los sentidos, ¿no? Desde un graficado, que normalmente es lo que se presenta en las páginas web, convertir las imágenes, digamos, los píxeles a matrices de datos para aplicar ciertas operaciones, hacer recorte de imágenes, realizar cálculos con diferentes canales, imágenes. Se puede hacer algunas combinación de canales, por ejemplo, para un falso negativo, identificar cuerpos de agua, dónde está la vegetación, los cultivos,
las zonas urbanas. Se pueden aplicar diferentes algoritmos de minería de datos y aprendizaje de máquinas sobre las imágenes de satélite para identificar, como les decía, algunos cuerpos de agua, alguna característica del terreno. Aquí quiero mencionar, yo recientemente participé en un congreso hace 2 años, en Cocorti 2021, precisamente allá en un instituto de Tabasco, en donde yo conocí una herramienta, que es la de Google Engine. Yo la verdad no la había conocido, y es una herramienta que permite la visualización y el análisis de datos geoespaciales, y tiene varias virtudes, pero por rescatar, digamos, las 3 principales. Obviamente lo podemos trabajar tanto en Python, aunque su forma nativa es en JavaScript, pero tiene su Python, puedes acceder a estos servicios de Google. Bueno, para empezar, tiene un catálogo con petabytes de imágenes satélite, digamos, ya tienen los datos en sus servidores y el usuario puede trabajar directamente de ellos, asignando el identificador del catálogo. La capacidad de análisis a escala planetaria, podemos realizar no solo para una zona, sino tiene esa capacidad. Y algo muy importante de esta plataforma es de que el procesamiento todo se realiza en la nube, en la infraestructura de Google. Es decir, uno de manera local, ya sea por la interfaz gráfica, bueno, que es web, o desde nuestro Python, ya sea desde el Spider o desde un blog de notas, ejecutamos los procesos, pero realmente se realizan en la nube y ya nos regresa el resultado. Digamos, esta es una herramienta novedosa que apenas descubrí hace 2 semanas, y también podemos trabajar, digo, que lo dije al revés, de manera local, digamos, con un Python instalado, descargamos las librerías. Existe gran diversidad de librerías como GeoPandas, GEDAL, PyProg, entre otras, ¿no? Entonces se puede trabajar, ¿no? Pero hay alternativas, ¿no? Entonces, para hacer el procesamiento de imágenes satélite, la experiencia que yo tengo con el procesamiento de imágenes satélite, de manera muy particular, existe el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra en la UNAM. Tienen una estación terrena para descargar imágenes satélite WISE-16, y hace 2 años, 3 años, estuvimos descargando. Nos interesaba mucho evaluar lo que es la lluvia estimada por satélite, ya que este satélite incluye un algoritmo para estimar la tasa de lluvia de forma cuantitativa, el algoritmo de RRQP. Y lo que estuve haciendo, digamos, me tocó hacer un proceso automatizado que descargara el archivo que viene en un GeoTIFF, y viene en coordenadas UTM. Lo convertí a coordenadas latitud y longitud, hice el recorte para México, y bueno, simplemente graficamos, ¿no? Para un proyecto en particular, y subíamos esta imagen a una página web. Y sumado a este tipo de producto, que es la tasa de lluvia, me di la tarea de hacer un artículo que fue publicado en el 2019, en donde evaluó el desempeño de este algoritmo de la tasa de RQP del satélite WISE-16 para la estimación de lluvia en el estado de Nayarit tras el paso del huracán Huila. Este huracán llegó a ser categoría 5 y ocasionó severos daños y la evacuación de más de 13,000 personas en los estados de Colima, Michoacán y Nayarit, aunque su impacto, digamos, el mayor impacto fue en Nayarit, y provocó el desbordamiento de 2 ríos, la Caponeta y San Pedro. Y bueno, las afectaciones del huracán en Nayarit principalmente fueron del 20 al 22 de octubre, digamos, los peores impactos. Y bueno, que en este artículo, bueno, todo el análisis, desde la estación, análisis estadístico y graficado, se realizó con Python. Compararon los datos, hay que compararlos con datos observados. Detectamos una EMA que estaba funcionando durante el embate del huracán, una estación sinóptica en el observatorio, y consultamos 3 estaciones climatológicas tradicionales que reportaron datos durante esos días. Y bueno, utilicé la librería de Baseman, CSV, NumPy, Matplotlib. Bueno, ¿a qué se llegó? Bueno, que trazamos la trayectoria, esto derivado de los avisos oficiales del Centro Nacional de Huracanes, ¿no? Durante el embate del huracán. Hicimos un poco de cálculo estadístico, básicamente calculamos 3 métricas, sacamos algunas gráficas para comparar visualmente el comportamiento. No se alcanza muy bien, pero la línea azul es lo del satélite,
y la línea naranja es lo observado. A simple vista se ve que el satélite sobreestima, y sí fue llegando a las conclusiones. Podemos decir que sobreestima la tasa de lluvia en el estado de Nayarit, y se precisa que fue en el estado de Nayarit y sobre el paso de este huracán, porque comentando con otros compañeros se ha identificado que no a nivel nacional tiene el mismo comportamiento, que hay en estados donde sobreestima, hay en estados donde subestima. Entonces tenemos que calibrar, tenemos que ajustar, tenemos que evaluar para usar este tipo de productos, que son muy buenos, pero que no podemos confiar en ellos al 100%, más bien es una alternativa y se recomienda su uso como complemento, como menciono aquí en el último punto, a las observaciones en superficie o para suplir la escasa o nula disponibilidad. Si no hay datos, pues definitivamente pues esto sería lo que tendríamos para evaluar, pero si tenemos datos en tierra, hagamos esa comparativa y esa calibración. Y bueno, otra conclusión de este artículo es de que si bien tiende a subestimar, respeta o mantiene la forma de los picos, digamos, si se detectó la lluvia y aumentaba la intensidad, también el satélite, obviamente exponencialmente, pero sobre todo cuando la lluvia observada es inferior a 30 milímetros, es decir, se sobreestima sobre todo cuando existe evento de lluvia y este es inferior a 30 milímetros. Pero no obstante, también identificamos algunas estaciones, digamos, fueron 15 en total, entre las automáticas y las climatológicas, que tuvo una eficiencia aceptable, ¿no? Inclusive hablamos de una correlación del 0.7. Bueno, esa fue una aplicación que se hizo. Y bueno, hablando de geoprocesamiento, les voy a platicar un poco que en el IMTA se implementó el monitor de sequía para Mesoamérica. No se hizo directamente por investigadores del IMTA, realmente es una metodología desarrollada por Real Rangel, aquí tengo la cita, que el año pasado publicó su artículo. Real Rangel es estudiante de doctorado, es uno de los estudiantes de nuestro director general, Adrián Pedroso, y obviamente al llegar al IMTA, pidió que el área de hidrometeorología implementara este monitor de sequía que él venía trabajando con Real Rangel. Y bueno, le tocó a un compañero, yo tuve una participación sobre todo en la página web un poco, pero ellos lo implementaron, pero es la metodología de Real Rangel. Y les quiero comentar porque es un ejemplo de aplicación. Los mapas de sequía pues identifican la evolución espacio-temporal de la magnitud y severidad de la sequía en México. Y realmente originalmente era solo México, pero bueno, ahí hubo unos convenios con Centroamérica y se extendió, ¿no? Eso sí ya se hizo en el INTA, esa extensión, y ya llega hasta Colombia y el Caribe, ¿no? Y bueno, maneja diferentes escalas de 1 a 12 meses. Se aplica un análisis multivariado con variables hidrológicas como son la lluvia, humedad y escurrimiento, para mejorar la definición del comienzo, persistencia y fin de la sequía. Lo que rescato de este trabajo es de que el procesamiento de datos se llevó a cabo con Python, que agiliza el cálculo de los índices de sequía, utilizando conjuntos de datos multidimensionales y multivariados como entrada. Específicamente hice un uso de una librería que se llama XArray, la cual permite manejar de manera estructurada las matrices de datos y contiene un conjunto de herramientas para hacer ese tipo de análisis. Y todo eso construye bajo el formato NetCDF. Bueno, aquí tenemos la página. Tengo aquí alguna captura de pantalla. Esto va por ser comercial, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo de aplicación. Tenemos el monitor de sequía que se actualiza cada mes. Y bueno, entre los productos tenemos este mapa donde nos dice, uno selecciona, ¿no? Por ejemplo, aquí selecciona el mes de enero, una escala temporal de 3 meses, entonces este sería para el enero de 2020. En esos 3 meses de enero a marzo tenemos la persistencia de la sequía. Estamos viendo, ¿no? Que sí se presentó, ¿no? Y aquí tenemos la escala, ¿no? En este caso estamos en sequía, inclusive llegamos a sequía extrema, ¿no? Y bueno, es un ejemplo de aplicación. Y continúo porque creo que llevamos ya casi 35 minutos. Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática que es muy de moda, digo, ha estado sonando mucho curso ahí, que análisis de datos, Big Data y todo eso. Pero bueno, ¿qué busca la inteligencia artificial? Busca formas de imitar el funcionamiento de la inteligencia humana para la resolución de problemas. Obviamente también se desprende de
digamos, este ramo, diferentes subramas, como son el aprendizaje máquina, redes neuronales, visión por computadora, procesamiento del lenguaje natural, chatbot, entre otras, ¿no? Y en Python existen diversas librerías para trabajar con inteligencia artificial, entre ellas podemos citar o mencionar Scikit-learn, PyTorch, Keras, TensorFlow, entre otras. Yo tengo la experiencia y ahorita les voy a presentar un trabajo que realicé con Scikit-learn para aprendizaje máquina. ¿Qué es el aprendizaje máquina? Bueno, es una técnica de análisis de datos que brinda a las computadoras la capacidad de aprender de la experiencia sin depender de una ecuación determinada. Esto es clave. Se aplica esta técnica cuando no podemos resolver mediante una ecuación. Si la solución está dada por una ecuación, creo que no vale la pena, ¿no? Sería un esfuerzo. Y seguramente el resultado va a ser más preciso con la ecuación, con el aprendizaje máquina. ¿Por qué? Porque estos algoritmos buscan patrones naturales en los datos que generan conocimiento y estos algoritmos mejoran su rendimiento cuando aumenta el número de muestras disponibles para el aprendizaje. Entonces, si aplicamos aprendizaje máquina para solucionar un problema que se resuelve con una ecuación y tenemos pocos datos, obviamente va a haber un sesgo importante. Obviamente, si ese fenómeno tenemos decenas o centenares de años con datos, pues obviamente podría ser equiparable, ¿no? Pero como les menciono, si ya existe una ecuación, no debe usarse, no se recomienda, ¿no? Ahora, realmente hay problemas que no existe una ecuación, o sea, no se ha descubierto, por lo que sí es recomendable este tipo de técnicas. De manera general, podemos clasificar las técnicas de aprendizaje máquina en supervisadas y no supervisadas. Básicamente, las técnicas supervisadas son aquellas donde se conoce tanto los datos de entradas, a lo que le llamamos características, como el dato de salida o el resultado deseado, que le llamamos etiqueta. Y en las no supervisadas solo se conocen los datos de entrada, pero no sabemos cuál es el resultado. Entonces, en estos últimos, así que la máquina, el algoritmo, tiene que descubrir conocimiento nuevo, ¿no? El ejemplo que yo les menciono es un artículo que también tengo en revisión, donde desarrollo un modelo predictivo para pronosticar la fase del niño, ampliamente conocido. Y esto estuvo basado en árboles de regresión, que es una de las técnicas de aprendizaje máquina supervisado. Artículo que les comento está en revisión. Mencionando un poquito del ENSO, pues sabemos que tiene afectaciones en los patrones climáticos en México. Sabemos que durante años niños son más secos los veranos, pero más húmedos los inviernos y viceversa, ¿no? Digamos, hay mucha literatura al respecto. Lo quiero rescatar aquí, que sí es un fenómeno que tiene afectaciones no solo en México, sino, digamos, en Centroamérica, que tiene una relevancia de poder predecir con anticipación en qué fase, ¿no? En qué fase va a presentar este fenómeno. Bueno, se utilizó la técnica de aprendizaje máquina supervisado para desarrollar el modelo predictivo mencionado. Se utilizó esta librería Scikit-learn y como características de entrada se utilizaron los 12 valores previos del método objetivo de pronóstico, es decir, ahorita que estamos en marzo, para predecir la fase del niño de abril, se usan los 12 meses previos, que correspondería al mes de marzo, hacia atrás, ¿no? Y bueno, este modelo se desarrolló, se evaluó, y bueno, como entrenamiento, digo, se hicieron varias pruebas, pero de manera resumida, se usaron los datos de 1950 al 2013 como entrenamiento, y con el conocimiento aprendido, se corrió el modelo a 6 años, 2014, 15, 3, 4, 5, a 7 años de pronóstico, digamos, con el conocimiento adquirido y la experiencia del 2013 hacia atrás, se corrió a 7 años hacia adelante, y vemos aquí el comportamiento, donde la línea verde es el observado, la fase del niño, y el azul el pronóstico. Entonces, vemos aquí que algo que me llamó la atención, si bien en el segundo año se dispara el error, o se aleja más de la realidad, mantiene una continuidad, digamos, para si vemos los diferentes tipos de errores, el absoluto medio, el error máximo, el RMC, pues obviamente fue más bajo en el primer año. Entonces, digamos, los primeros 12 meses, aunque no es exacto, mantiene, hay poca diferencia, es algo muy aceptable. Ya para el segundo, sí, ya el 2015 nos dio resultados muy malos, sobre todo estas diferencias.
pero curiosamente para el tercer, cuarto y quinto año, ¿sí? Lo que vemos aquí, mejora o retoma el curso del fenómeno, y obviamente ya los últimos 2 años otra vez se dispara, ¿no? Digo, como mencionaba, estos modelos mejoran con el aprendizaje. Obviamente, si yo realizo el entrenamiento hasta el 2016 y lo corro aquí adelante, seguramente esto va a mejorar, ¿sí? Digamos, ahorita aquí se entrenó hasta el 2013 y se hizo la prueba hacia el futuro, ¿no? Y bueno, son los resultados. Digamos, un artículo que está en revisión, y a modo de conclusiones, bueno, se identifica que tiene una alta capacidad para estimar la fase del ENOS durante los primeros 12 meses de pronóstico. Esta confiabilidad pues disminuye a manera que aumenta la ventana temporal. Para cada mes del año, bueno, este modelo predictivo, que está basado en un árbol de decisión, crea un árbol de regresión, y lo que se identificó que fue diferente para cada mes. O sea, se hizo un modelo predictivo para el mes de enero, otro para febrero, otro, y se identificó que es muy diferente, pero predomina una característica que para el caso del fenómeno del niño, la característica 12, que fue la última, digamos, la anterior al mes de pronóstico, llega a tener un impacto en el pronóstico hasta del 80%. Y esto me sorprende porque apliqué esta misma técnica para el congreso que les menciono de Tabasco, que fue este mes, de corte, ya no lo incluye aquí. Lo apliqué sobre la oscilación de cada del Pacífico, que tiene un comportamiento a la del niño, y curiosamente ahí no fue el mes previo el que determina, sino fue el penúltimo y el antepenúltimo para la fase de la PDO es el que tiene mayor impacto en el pronóstico, ¿sí? Pero bueno, en el caso del fenómeno del niño es determinante, ¿no? El valor de un mes para el siguiente, ¿no? Obviamente por la continuidad, pero les menciono, no necesariamente es así. En otras oscilaciones, como en el caso específico de la PDO, hay otro comportamiento. Y bueno, volviendo al aprendizaje de máquina, dice las 12 características consideradas. Nosotros agregamos 12 características, pero el mismo algoritmo identifica el impacto o la importancia de cada una de esas características en el pronóstico, y se identificó que no se requieren las 12 meses, sino con solo 7 de ellas se logra una relevancia cercana al 100%, ¿no? Digamos, hay valores, algunos meses que no son significativos, pero lo que sí voy a resaltar aquí es de que no son los 7 años inmediatos al mes de pronóstico. Inclusive en algunos casos el mes, 12 meses antes, el valor del 12º mes anterior al pronóstico llega a ser de aportar, ¿no? cierta mejora o impacto en el pronóstico. Bueno, este fue un ejemplo de aplicación. Y bueno, ya siguiendo con lo que puede las capacidades de Python, pues tiene la capacidad de manejar diferentes formatos de archivos, los de texto, binarios, que son de manera nativa con el lenguaje, y otros tipos de formatos como son CSV, que a final de cuentas son texto plano separado por comas, archivos gráficos, PNG, JPG, GIF, GeoTIFF, archivos GRID, ¿no? Pasamos mucho en metodología, GRID 1, 2, NetCDF, raster, y que los GeoTIFF también son tipo raster. Los archivos Che también tienen librerías como Che. Lo que quiero resaltar aquí es de que se puede abrir, yo diría que todos los tipos de archivos existentes, formatos, pero requerimos ciertas librerías específicas. Obviamente, si lo podíamos abrir como un binario, sería pues una tarea maratónica si lo hacemos a mano, pero tenemos la ayuda de infinidad de librerías que nos facilitan el trabajo con estos formatos. Bueno, otra de las cosas que yo sí he utilizado Python es para la automatización de procesos. Digamos, esto tiene que ver más en cuestiones de procesos, digamos, que ejecutan tareas automatizadas. Sobre todo lo usamos ahí en hidrometeorología para cosas operativas, de correr modelos y generar pronóstico. Y bueno, Python puede ser un reemplazo natural de lenguajes como AWK, Bash, PHP, entre otros. Y bueno, sabemos que esos procesos por lotes se caracterizan porque se ejecutan de manera automática y no hay intervención del usuario. Y Python se puede ejecutar desde tanto el cron de Linux o desde el administrador de tareas de Windows. Y algo muy particular que yo lo usé, fue un artículo que publiqué en el 2020, donde evaluó el desempeño del modelo WRF con diferentes parametrizaciones físicas
en la simulación de precipitación en el estado de Puebla. Esto se publicó el año pasado. Pero, ¿qué fue lo que hice aquí? Para 90 días de simulaciones, ejecuté diferentes configuraciones, 768 experimentos diferentes, y pues todo este trabajo maratónico, pues lo hice de forma automatizada. Si lo hubiera hecho a mano, no, pues me hubiera tardado muchísimo, pero Python fue una herramienta que me ayudó a hacerlo, y todo el análisis estadístico y generación de gráficas también se realizó con Python. Aquí algunas de las tantas gráficas que se realizaron. Curiosamente, bueno, no curiosamente, en el periodo de estudio, que fue en el 2017, tuvimos el embate del huracán Franklin, que causó graves daños, bueno, tanto en Veracruz, pero también en Puebla. Y pues lo que sí quiero resaltar de este trabajo es de que mediante la metodología aplicada pudimos identificar una configuración del modelo que nos permite, digamos, no ser exacto. Aquí vemos en la columna izquierda el valor observado, en la central el pronóstico con el modelo RF, pero que al menos nos permite, sin ser exacto, nos permite tener un patrón, ¿no?, parecido a la realidad, ¿no? Obviamente, al hacer la álgebra de mapas, la anomalía, pues vemos estas manchas, pero pues que a veces por 1 kilómetro, 2, pues obviamente el modelo le va a errar, ¿no? Pues si lo vemos, digamos, a una escala que va más allá de 1 kilómetro, digamos, digamos, un análisis de manera estatal o municipal, pues nos da la idea de cómo fue el fenómeno, ¿no? Digamos, todo esto pues se generó el análisis estadístico con Python. Y bueno, otras aplicaciones, al ser un lenguaje de propósito general y la gran diversidad de librerías, Python puede ser aplicado en diferentes temas y aplicaciones. Una de esas aplicaciones, y este es el último ejemplo que les doy, yo utilicé Python para hacer análisis, para valorar la capacidad de energía eólica existente en el estado de Guerrero. Y bueno, sabemos, para hacer este tipo de cálculos, necesitamos la literatura cita un año de datos horarios, y bueno, sabemos que esta energía eólica es una gran alternativa para generación de eléctrica con bajo impacto en el medio ambiente. Se hizo simulaciones con el WRF, pero ya la extracción y análisis de los datos se hicieron con Python. Voy a ser sincero, eso fue un uso parcial de Python. Hubo unas gráficas que sí las hice con GRASS todavía, porque justamente este fue el primer trabajo en el que empecé a migrar de usar GRASS y otras herramientas a usar Python. Pero lo que sí es que las rosas de viento se realizaron con la librería Matplotlib y WinRose de Python. Sí, digamos, estas son las que hice con GRASS, digamos, ¿no? Básicamente identificamos el viento meridional a 30 metros de altura, que es normalmente a donde se hacen los cálculos, a 30, 50 metros de altura. Vemos esta parte que es de las pocas zonas del estado de Guerrero donde tiene potencial eólico, sí, y con una potencia aprovechable, ¿no?, de arriba de 1800 watts por hora, ¿no? Bueno, estas gráficas, sí, soy sincero, las hice con GRASS, pero las gráficas del rosa de viento ya las hice con Python, ¿sí?, donde obviamente identificamos 4 zonas donde podían aprovecharse el viento, entre ellas Acapulco de Juárez, Huayutla, que es la que veíamos la mancha roja en la parte norte, noreste, y Lázaro Cárdenas, ¿no? La otra no la incluí. Bueno, fue una aplicación de Python ahí. Bueno, ya manera de conclusiones, creo que estoy ya en el tiempo, si no me equivoco. Bueno, Python es un lenguaje de programación de rápido crecimiento, digo, tanto en capacidades como en número de usuarios. La sencillez, versatilidad y potencia de Python le han convertido en un lenguaje de programación todoterreno. Este término lo leí recientemente, mi abuela tenía, pero efectivamente, al ser multiplataforma, multiparadigma, de propósito general, de alto nivel, etcétera, pues nos permite utilizarlo en todo tipo de disciplinas. Y bueno, pues Python es una herramienta imprescindible de conocer, no solo en hidrometeorología, sino en toda disciplina que requiere el procesamiento, análisis y graficado de datos. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Voy a dejar Muchas de... gracias. Muchas gracias, Doc, por esa presentación tan interesante. Todavía nos quedan aquí unos cuantos minutitos. No sé, alguien que quiera compartir alguna pregunta, que quiera hacer algún comentario respecto
a la presentación que acabamos de escuchar. Pues lo mismo que les comentaba en las otras presentaciones, si alguien quiere hacer algún comentario o si alguien quiere escribir algo aquí en el chat, yo lo puedo leer con mucho gusto, o si quieren participar, lo pueden hacer con toda confianza. Por acá hay un comentario de una alumna que dice, es muy interesante la aplicación que le dio el doctor para el análisis de datos en estaciones de Chihuahua, que actualmente se encuentran muchos ejemplos en Internet que permiten desarrollar de manera más fácil comandos o actividades en algunos programas como ArcGIS o QGIS, y es una maravilla. Y luego dice, ya no me da tanto miedo la idea de programar algo en Python, y tiene mucha razón en que ya se puede aplicar a diferentes ramas y programas. No sé, Doc, algún comentario que tengas de respecto a eso. Sí, a mí lo que me llama la atención de Python es que, o sea, a veces podemos usarlo. Y yo el primer acercamiento que tuve con Python fue así muy informal porque había una iniciativa de proyecto con el Centro Nacional de Prevención de Desastres allá por el 2014, 2015, en donde la propuesta estábamos, aquí digamos, lo difícil del sistema de alerta temprana por deslizamiento de laderas que estábamos trabajando era aplicar un algoritmo que dado un umbral de precipitación, pudiera detonarse una alerta, ¿no? Entonces, el CENAPRED quería que dijéramos qué metodología vamos a usar, digamos, ellos ya tenían la metodología y los umbrales y nosotros nada más lo íbamos a automatizar. Y pues empezamos a hacer cosas de buscar herramientas y Python y ejemplos de internet, o sea, sin entrar, sin conocer el lenguaje propiamente, y empezamos a dejar ejemplos no, pues aquí va el dato, ¿no? Aquí va la malla y aquí ponle los municipios y ya, lográbamos hacer cosas, ¿no? Entonces a veces, y otro ejemplo que yo tengo muy claro es tengo un primo que le gusta la programación, pero él es contador, que inclusive le gusta mucho estas cosas de videojuegos y andar haciendo cosas. Y una ocasión platicando, le dije, es que ahorita estoy usando Python. Dice, sí, dice, es como MS2. Digo, ¿cómo? Sí, yo lo sé, dice, cogí una guía para cambiarle algo a su celular, ¿no? Y corres comandos ahí. Entonces, a lo que voy con todo esto, hay usuarios casuales que sin dominar el lenguaje pueden ver algunos ejemplos y resolver su problemática sin ser expertos en programación, ¿no? Realmente Python permite esa flexibilidad que con pocas líneas resuelves cosas que a lo mejor en otro lenguaje lo harías con muchas líneas de código y conociendo todo el lenguaje, ¿no? Entonces, Python es simple, deja hacer cosas sin ser experto, ¿no? Obviamente, entre más conozcas y más experto, obviamente vas a resolver cosas, porque otra de las cosas con las que yo me he topado, ya cuando empiezas algo especializado, por ejemplo, esto de la prueba de Mann-Kendall, de la homogeneidad, pues sí, tenemos que ir a la literatura, identificar qué es lo que hace ya digamos, ya para un trabajo científico, qué es lo que está haciendo la librería o la rutina, entenderla y ya después aplicarla, porque si nada más la aplicamos, tenemos el dato y, pero ¿qué hizo? Bueno, entonces hay diferentes niveles, pero sí, en conclusión, como decía el comandante, no nos debe dar miedo, hay ejemplos, podemos, sin ser expertos, empezar a hacer o lograr ciertos productos, ¿no? Ciertos análisis. Dice acá Alejandro Valenzuela, ¿con Python se podrían crear nuevos complementos para QGIS? Sí, definitivamente, sí, sí, sí. Sí, o sea, tiene ahí su librería, pero al igual soporta pues el lenguaje, digamos, nativo de Python, ¿no? Digo, adicional a lo que ya viene en la librería, uno puede crearlas, ¿no? Ok. Pues no sé, algún otro comentario, alguna otra participación que quiera hacer algún alumno, alguno de los maestros, sino para pasar a leer el reconocimiento del doc. ¿No? Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla momentáneamente. A ver, compartir. Mm, este, está pensando este asunto. A ver, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí la pueden ver? Sí. Ok.
Bueno, pues me voy a permitir leer el reconocimiento, que dice lo siguiente. La Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Facultad de Ingeniería, otorga el presente reconocimiento a Indalecio Mendoza Uribe por haber impartido la ponencia titulada Ejemplos de aplicación de Python en hidrometeorología dentro del ciclo de conferencias Washington, enero-junio 2021. Naturam sub Jesse Dalis, firma nuestro director y firma nuestro secretario de investigación y posgrado, Chihuahua, 24 de mayo de 2021. Entonces, bueno, voy a dejar acá de presentar. Con eso damos por finalizado este tercer día de conferencias del convenio de colaboración entre la UASH y el INTA. Nuevamente agradezco la presencia de todos y cada uno de los que están aquí reunidos, de alumnos, de alumnas, de maestros, de maestras y de el doctor Mendoza. Muchas gracias a todos por estar reunidos en este día. Y bueno, ya nada más nos quedan las reuniones del jueves y del viernes. Los invito a que sigan con nosotros, a que sigan formando parte de este ciclo de conferencias que ha resultado tan interesante, tan enriquecedor. Y pues nada, muchas gracias a todos y a todas y que tengan un excelente día. Así que hasta luego. Gracias. Mucho gusto, hasta luego.